7 de la mañana, 11 minutos. Jordi Rafael Lozada Garcés, acusado del asesinato de la joven Diana Ramírez la noche del sábado en Ibarra, provincia de Imbabura, luego de tenerla como rehén durante 90 minutos, intentó atentar contra su vida, provocándose una herida de 7 centímetros en su cabeza. Él permanecía recluido en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Así lo informó la Secretaría de Derechos Humanos. El acusado debió ser atendido en un hospital de esta ciudad. En el mismo Centro de Rehabilitación Social se mantienen además los 3 acusados por la violación en grupo a Marta en la ciudad de Quito. Este hecho ocurrió el domingo 13 en un bar de esta ciudad. Los señalados en los 2 casos que han generado conmoción en el país durante la última semana se encuentran en celdas separadas del resto de la población carcelaria en este centro para precautelar su seguridad. Está aquí Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación y consultor en temas de seguridad. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Cuál es el estado de salud del señor Jordi Rafael Lozada Garcés, acusado del asesinato de Diana Ramírez? Buen día. Buen día, Eduardo. Buen día con todos los televidentes. Bueno, como tú lo has señalado, yo me encuentro, gracias a una gentil invitación del ministro Ernesto Pazmiño, a cargo de la Subsecretaría de Rehabilitación, de manera temporal, es decir, yo estoy con placer de servir al Estado ecuatoriano y servir a los ecuatorianos, pero mi área fundamental es ser parte de la sociedad civil, es decir, yo soy un técnico, yo no soy político y espero que como técnico pueda ayudar a reconstruir y a refundar el sistema penitenciario que nos ha dado la oportunidad el presidente Lenín Moreno, porque tú sabes que desapareció el Ministerio de Justicia y se crea la Secretaría de Derechos Humanos y se crea el Servicio Nacional de Rehabilitación. A ver, reconstruir y refundar el sistema de rehabilitación social es más que un trabajo temporal, entonces, ¿cómo lo va a encarar? Pues yo los días en que esté a cargo de la Subsecretaría de Rehabilitación y cuente con el respaldo del ministro Pazmiño y del señor Presidente de la República y demás miembros del Ministerio, de los señores ministros, pues enfrentaremos sin miedo a los delincuentes, trataremos de llegar al mínimo la corrupción en las cárceles, es decir, todo tiene un precio en las cárceles, es decir, si yo tengo que hacer una carpeta, el capitán narcotraficante hace en 4 días la carpeta de prelibertad pagando decenas de miles de dólares y los PPLs o las PPLs tienen que pasar 6 o 8 meses hasta que se les haga la carpeta. Un pollo puede llegar a costar $100 y una hamburguesa $20. Todo tiene un precio en la cárcel, mi querido Eduardo. ¿Y usted va a desmantelar esto? Yo no soy Dios para poder desmantelar, pero soy una persona con principios, valores y decente. Y yo creo que sigo el consejo del presidente Lenín Moreno y del señor vicepresidente que le escuché ayer en cadena nacional. Hay que hacer una cirugía mayor y el Estado tiene que ser un Estado de Derecho. Este es un gobierno de libertades. Eso no significa que no hay que ser firmes. Yo no voy a crear hoteles en los centros de rehabilitación. Mi eje transversal para mí y mi primera función es que las personas privadas de libertad no se fuguen del centro. Tienen que quedarse los años que el juez me asignó. Pero a mí el juez no me ha dicho que yo les torture, les pegue, no les dé de comer, les ponga en solitario. No, evidentemente, Eso pero no. ¿usted tiene presiones en este sentido? En las redes sociales se lee, por ejemplo, hay mucha gente que se molestó porque yo, con pedido del señor ministro, dispuse que se traslade a los 3 presuntos violadores del CDP de Quito. El CDP de Quito es una edificación antigua que no hemos tenido con el ministro Pazmiño la menor duda de decir la realidad. Es un centro que tiene un hacinamiento muy alto. Fue diseñado con una capacidad para 800 personas y tiene 2.000 actualmente. ¿Cuáles son las soluciones? En un mes... Fue diseñado para 800 y tiene 2.000. Tiene 2.000 PPLs. Y entonces tiene un hacinamiento muy grande. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Nosotros le ofrecemos al ministro Pazmiño y a la ciudadanía, al gobierno nacional, que dentro de 2 o 3 meses ese centro tendrá aproximadamente 1.100 personas, porque es un centro de detención provisional. No tiene nada que hacer ahí personas que tienen sentencia. Viene una inversión de $280.000 para tratar de mejorar en algo ese sistema. Entonces, volviendo al tema inicial, si yo les tengo en transitoria a 3 presuntos violadores y la gente se enoja y dice, pero este señor Camacho dice presuntos violadores, pero si ahí están las fotos de los violadores. Pero yo no soy juez, pues. Primero esos videos tienen que pasar a una pericia y después un juez
tiene que determinar si... A ver, ¿por qué razón trasladó a usted a los presuntos violadores? Porque tengo más seguridad en la Tacunga, es un CDP mucho más moderno en donde yo tengo cámaras de videovigilancia 24 horas al día y yo en mi celular puedo ver cómo se comportan las personas a través... La tecnología hoy te permite hacer muchas cosas, Eduardo. Y entonces los señores están en una celda esperando a su audiencia y lo que determine el juez permanecerán presos en la cárcel de máxima seguridad de la Tacunga, que para eso fue diseñada y construida. Con el tema del señor venezolano, que presunto feminicida, por más que se vea en el video, mientras el juez competente no lo admite, él a las 5:45 intentó colgarse del informe que tengo el director, tengo que ratificarlo a través de la videovigilancia. Intentó ahorcarse. Ahorcarse, se cayó y se abrió la cabeza, ¿no? Tiene 12 puntos, fue llevado con todas las seguridades al hospital de la Tacunga y ya se encuentra en su celda en el centro de rehabilitación. ¿Hay garantías de que no dispondrá de las condiciones para volver a atentar contra su vida? No, ahí no aparecen sogas de pronto o aparecen mecanismos que antes podrían haber aparecido. Le quiero consultar respecto del estado de los centros de rehabilitación. Se ha venido hablando fuertemente en torno al asunto, una vez que se decidieron algunos cambios institucionales, comenzando por la desaparición del Ministerio de Justicia. Su presencia, de alguna manera, es también una señal de estos nuevos aires o nuevos intentos de reimpulsar, relanzar la institucionalidad responsable de los centros de rehabilitación social. ¿Qué encontró usted? Eduardo, a mí cuando me llama el ministro Pazmiño para que colabore como subsecretario de Rehabilitación, le pregunté dos cosas. Si él contaba con el presidente de la República para hacer una gran transformación, la respuesta fue sí. Y me dijo, vamos a transparentar lo que ocurre en el sistema penitenciario. Y me dijo, sí, esa es la principal decisión del presidente Moreno y por eso acepté el puesto. ¿Y cuál es la realidad que nosotros hemos descubierto? Es que yo no soy político ni vengo a criticar a nadie del gobierno pasado, pero había dos realidades, es decir, la que te enseñaba en Enlace Nacional, la cárcel de la Tacunga, que fueron construidos 3 cárceles regionales en el gobierno del expresidente Correa, la Tacunga, Guayas la regional y el Turi en Cuenca. Y entonces lo que se veía en el video era una cárcel imponente, es decir, no sé si tú has pasado por la carretera o has ingresado, pero es una construcción imponente, donde es una ciudad. Una ciudad donde viven, fue diseñada para 4.900 PPL. Súmale a esos señores policías, aspirantes, es una ciudad con 6.000 personas que respiran las 24 horas, desayunan, almuerzan, cenan y hacen una ciudad. Entonces, cuando tú construyes una vivienda, tú decides hacer una casa de campo o algo así, cuando tú llegas al terreno a comprar al señor, dice, oiga señor, ¿este terreno fue quebrada o es...? No, este es terreno. Ah, ya bueno señor. ¿Y qué servicios básicos tiene? No señor, usted tiene que construir el pozo séptico. Ah, ¿y electricidad? No, la electricidad llega solo 2 horas al día. Señor, con respecto al... Y tú vas preguntando los servicios básicos. En la Tacunga, cuando se construye la cárcel, ellos sabían que iban a tener un gravísimo problema de agua, porque la tubería madre, que sirve la misma agua que pasa por la cárcel de la Tacunga o el CRS. O sea, se hizo la cárcel, esta ciudad de 6.000 para 6.000 habitantes. Y no se pensó en los servicios básicos. Y no se pensó en la provisión de agua potable. Exactamente lo que me acabas de escuchar. Y entonces el grave problema que tenemos, estamos en conversaciones con el señor alcalde, es que la ciudad nos entrega aproximadamente 8 litros por segundo para una ciudad de 6.000 personas. Ahora, vamos al tema del hacinamiento. En la Tacunga yo tengo un hacinamiento pequeño de 10.1%, que es admisible dentro del marco internacional. Es decir, un CRS para 4.900 PPL cómodamente, es decir, ya no son las celdas de 20, 30, sino hay celdas de 2, 4 y 6 personas, ya con su lavabo interior y con su baño, como los norteamericanos o los europeos. Es decir, no tiene que golpear a la madrugada, pim, 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 señor guía, son las 3 de la mañana, venga a sacarme porque me duele el estómago. Sí, ha avanzado bastante en esos temas. Pero tenemos el problema del agua. Entonces tenemos un hacinamiento ahorita de 400 PPL, que no es mayor. Pero lo que encontramos con el ministro Pazmiño, y se le ha informado al señor presidente Lenín Moreno, es que la capacidad instalada en el Ecuador es para aproximadamente 28.000 PPL y actualmente tenemos 38.500. Hay una sobrepoblación de 38%. Ahora, ese es el rayos X que le hemos presentado al presidente Lenín Moreno a la comunidad. Estos datos que yo acabo de revelar eran secretos de Estado. Usted no lo podía conseguir en ningún lado. Ahora el gobierno, porque este es un gobierno de libertades,
Lo expresamos públicamente. Ahora vamos a buscar las soluciones. Y las soluciones no solo son construir nuevas cárceles, porque no existe el dinero respectivo, pero hay que tener racionalidad, capacidad, inteligencia, sagacidad, conocimiento, para poder, si tengo en el CDP un 150% de hacinamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir con las personas que ya están sentenciadas a otros centros. Vamos a invertir $280.000. Estamos ayuda internacional. Hay mucha cooperación internacional. El tema de los brazaletes electrónicos bien manejados nos permite tener 10.000, no delincuentillos, asesinos ni feminicidas, no, personas que tienen el perfil adecuado para estar con el brazalete y que se encuentran en los centros de rehabilitación. Es decir, se necesita... ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a tomar? Y sobre todo en la perspectiva de lo que usted ha dicho, que va a ocupar este cargo de manera provisional, ¿cuánto tiempo cree que le va a tomar para que una persona operar los principales cambios? Para que una persona pueda demostrar verdaderos cambios en el sistema penitenciario necesita el apoyo político del señor presidente. Hay que luchar contra bandas muy poderosas que han manejado las cárceles 10, 20 años y que se afianzaron lastimosamente en el gobierno pasado. Y 3, yo creo que máximo un año. Yo, por ejemplo, el ministro Pazmiño va a entrar a entregar pruebas deficientes. Los primeros días de enero, tanto en Quito y en Guayaquil, las personas por apremio, es decir, aquellos ciudadanos que por X razones no pagaron la pensión alimenticia, van a una celda hacinada en Quito y Guayaquil, 180, 250 respectivamente, a pasar un mes por no pagar la pensión junto a delincuentes. ¿Eso te parece racional, Eduardo? No, de ninguna manera. Entonces, los primeros días de febrero, ya estamos acabando, no de construir, remodelar unas instalaciones que teníamos antiguas, cambiando los techos, y en Guayaquil van a un lugar especial porque tenemos una linda iniciativa en Guayaquil, por fin tener el primer centro de rehabilitación para PPLs, consumidores de droga, y que hemos logrado a través de los años rehabilitar a 1.100 PPLs. Entonces, si tenemos la tarea apoyo, es dura la tarea y es ardua. Pero le deseamos... pero no los va a temblar la mano, Eduardo. No los va a temblar la mano ni desde la sociedad civil, y no, porque no les gusta la xenofobia. A mí no me han contratado para que yo torture presos, ni feminicidas, ni violadores. Aquí hay un Estado de Derecho. Si el juez sentencia a 29 años a los señores violadores, estarán en una cárcel de máxima seguridad. Y aquellas personas que creen que la cárcel es poco, 29 años, yo respetuosamente, Eduardo, a través tuyo les invito, hagamos una lista. Se inscriben en un bus, yo les llevo a la cárcel de La Tacunga y hacemos un recorrido de 2 horas a ver si las personas logran aguantar 2 horas. Si les parece muy cómoda la circunstancia. Las 5 estrellas. Le recomiendo que deje de leer las redes sociales. Gracias, Eduardo. Una última pregunta que es importante de cara al siguiente diálogo en este programa. ¿Cuál es el estado del ex vicepresidente Jorge Glass? El señor Glass es un PPL más, está vestido de tomatito. El señor Glass tiene una celda individual, que me parece correcto. El señor Glass permanece en su celda, él tiene derecho a patio diferenciado con el resto de PPLs. A ver, uno puede tener sus diferencias políticas abismales con el señor Glass, posiblemente yo y muchos ciudadanos, pero en el marco legal todos los PPLs son iguales. Pero está en buenas condiciones. Pero el señor Glass en algún momento se decía que él mismo carecía de agua. Imagino que en el contexto de esta carencia generalizada. En la planta baja, verás, esto es como una casa. En el segundo y el tercer piso, si no tienes tú la potencia de agua, no te sube. En el caso del señor Glass se encuentra en un piso en donde él sí tiene agua constantemente. El señor Chiriboga, que también está en la cárcel de La Tacunga, también dispone de agua. Donde tenemos serios problemas es en los pabellones interiores, donde tenemos un segundo y tercer piso. La potencia del agua no llega. Entonces, por más que tengamos la infraestructura sanitaria, es decir, si en la casa se va el agua 2 horas y tú tienes 3 hijos, tu esposa, la abuelita. Pero volviendo al tema, el ex vicepresidente se encuentra en buenas condiciones. Sí, el señor Glass se tiene la disposición de que inmediatamente él sufra un problema médico. Tenemos el servicio médico 24 horas en todos los centros regionales hay médicos del MSP. Seguiremos abordando estos temas más adelante. Gracias por aceptar esta invitación. A usted, Eduardo. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación y consultor en temas de seguridad, lo han escuchado ustedes.